Señor, porque necesito, Espíritu de Dios, dar tu palabra, Señor, sin adulterarla, Señor, sin alterarla, Espíritu Santo, porque quiero tus palabras, Señor, en mi boca, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, quita, pon, Señor, lo que tengas que quitar, ordena lo que tengas que ordenar, Señor, pero ayúdame, Espíritu Santo, dame, Señor, de nuevo para predicar tu palabra, Señor. Úsame, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, y te pido, Señor, que nos permita ser, Señor, hoy y siempre buena tierra, Señor. Dígale: Señor, quiero ser buena tierra, Señor. Amén y amén. Una vez el Señor me enseñaba, y esto no hace parte de la predicación, pero una vez el Señor me enseñaba qué es ser buena tierra. ¿Qué es ser buena tierra? Y nosotros siempre le decimos a Dios, quizás en una oración, una palabra: Señor, yo quiero ser buena tierra, ¿cierto? Usted ha hecho esa oración. Y el Señor me enseñaba que ser buena tierra tiene que ver con tener fe. Tiene que ver con tener fe, porque dice la Escritura que al hombre no le aprovecha la palabra por no venir acompañada de fe. Así que buena tierra tiene que ver con la fe. Yo quiero invitarle para que vaya a su palabra, la Biblia, y abra en el libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Si usted está allí conmigo, diga un fuerte amén y leámoslo juntos. Antes de que se me olvide, el pastor hoy no nos pudo acompañar, la pastora, pero les dejó un fuerte abrazo, saludo. Ellos están teniendo otros asuntos y bueno, nosotros estamos al servicio de Dios y de ellos. Amén. Números capítulo 11, versículo 11. Mejor leamos desde el primero, desde el versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaban morteros, y lo cocían en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Versículo 11, y es ahí donde voy a centrar esta mañana el mensaje. Dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte,
si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos del pueblo y sus principales. Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no llevarás tú solo. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, el Señor me compartía esta palabra en un día de mi devocional, de mi tiempo con Dios, y venía pidiéndole al Señor: Señor, yo entiendo de qué quieres hablar, yo entiendo a dónde quieres llevarnos, como dijéramos, yo entiendo por dónde va el agua al molino, ¿cierto? Pero Señor, yo tengo un problema con los títulos para las predicas. A mí eso es como complicado. Pero le oraba al Señor, pasaron un día, 2 días y casi tercer día y no recibía título. Hasta que un día el Espíritu Santo me dice: se va a llamar una visión compartida. Una visión compartida. Y para entrar un poquito en esta introducción, quiero hablarles acerca de qué es una visión en términos naturales. Una visión es una proyección a futuro. Es una meta propuesta para un largo plazo. Es lo que se planea, lo que se aspira a llegar en un determinado tiempo de nuestra vida. Amén. Es una imagen del futuro deseado. Tiene que ver con unos objetivos claros. Y pensaba: Señor, ¿por qué esta palabra justo en este tiempo? Y es, mis hermanos, porque estamos culminando un año, estamos terminando este año 2023 y mucha gente en el mundo está ya haciendo sus proyectos para el siguiente año. Amén. Mucha gente está diciendo: bueno, yo la dieta este año no, pero para el otro sí. Yo voy a iniciar tal carrera, yo voy a iniciar tal trabajo, voy a emprender tal proyecto, y se están proyectando hacia un futuro, hacia el próximo año, ¿cierto? Pero el Señor me hacía sentir que nosotros como iglesia también tenemos que proyectarnos para el siguiente año. Si hablamos, por ejemplo, de una visión en una empresa, es aquella al cual la persona desea verse o encontrarse en un tiempo futuro. Amén, ¿están conmigo? En un tiempo futuro. Pero el jefe, el dueño de aquella empresa tiene una responsabilidad, y es compartir su visión con todo el equipo de su o con toda la gente de su organización, para que pueda ser una visión exitosa, para que se pueda ver cumplida en un tiempo futuro. Amén. En términos naturales, o podemos decir que hay 2 tipos de visión. Está la visión personal, que son aquellas metas que cada individuo se propone a lograr alcanzar en un tiempo determinado de su vida. Es cuando usted y yo decimos: Señor, yo quiero alcanzar a mis 30 años, a mis 50 años, quiero tener una casa propia, quiero ir a tal lugar, quiero emprender tal negocio, ¿cierto? Esa es una proyección o una visión personal, algo que me beneficia a mí, que aspiro lograr para mí. Pero también existe una visión compartida, y esa visión compartida no es para una sola persona, sino que involucra a varios. Amén.
a varios. Y eso es en términos espirituales lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Una visión compartida. Tiene que ver con esas metas propuestas en un ministerio, en una casa, en un llamado, pero grupal, una proyección grupal, donde todos somos involucrados. Dígale al que está a su lado, estoy involucrado. Donde estamos involucrados. Quiero hablarles de 6 cosas importantes que debemos tener en cuenta para entrar en ese tiempo de una visión compartida. Mis hermanos, a veces decimos, yo tengo una visión y quiero hablarles y quiero que usted se enfoque en que yo le voy a hablar estrictamente del ministerio como tal. Amén. De la iglesia, de la casa en la que Dios nos ha puesto. Deje sus proyectos un momentico a un lado, pero yo quiero hablarle del proyecto de Dios con este lugar. Amén. Y quiero que nos unamos a esa visión que Dios tiene con nosotros. La visión en un ministerio se lleva a cabo no solo por una persona, mi hermano, no solo por una persona, sino por todo el equipo del grupo que la comprende, todo el equipo que la comprende. Y quiero ahora entrar así en materia, en el desarrollo, y les quiero hablar de 6 puntos importantes. Número 1, Dios es quien da la visión. Dios es quien da la visión. Si vemos en la Biblia, en el pasaje que acabamos de leer, está hablando de que Moisés le viene diciendo al Señor, Señor, tú me has dado el ministerio, me has dado este ministerio, este llamado, Señor. Pero Moisés sabe cuál era el propósito a futuro del pueblo de Israel, y era llevarlos y ser introducidos a tierra de Canaán. Canaán era el territorio prometido para un pueblo escogido. Eso era Canaán. Canaán era una profecía o una promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Y en Éxodo capítulo 3, yo quiero que usted vaya allí conmigo, en Éxodo capítulo 3, versículo 8, el Señor cuando llama a Moisés, lo primero que Dios hace cuando llama a Moisés, cuando le da este propósito, este llamado, este ministerio, le dice cuál sería o cuál es la visión que Dios tiene con el pueblo. Y dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eteo y del jebuseo. Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, yo he escuchado la aflicción de este pueblo, yo he escuchado la necesidad de este pueblo, y por eso necesito, te he levantado para que tú vayas al frente y para que tú los introduzcas a la tierra del cananeo, del amorreo, del eteo y de todos los feos, ¿cierto? Dios le da una visión, un propósito claro a Moisés, y dice, no fue un propósito, no fue una visión que Dios le nació solamente porque vio un pueblo afligido, porque vio un pueblo pasándola mal en Egipto, sino que fue un deseo que surgió, que se originó en el corazón de Dios aún antes del pueblo de Israel venir a existir. Si nos remontamos un poquito más al libro de Génesis, vemos cuando el Señor le hace la promesa a Abraham en Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 13, 14, el Señor le dice a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos,
y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí vemos varias cosas importantes. La primera fue lo que el Señor le dice a Abraham. Le dice: Abraham, yo he prometido toda esta tierra a ti. Cuando el Señor le habla a Abraham, justamente en este pasaje, Abraham se encontraba en Canaán y le dice: esta es la tierra que yo daré a tu descendencia. Y Abraham no tenía hijos en ese momento, y más adelante Abraham le dice: Señor, pero no tengo prole, Señor, pero tú no me has dado hijos. ¿Cómo me dices que yo voy a heredar esta tierra? ¿Cómo me dices que mi descendencia si no hay? Y aquí nos deja ver el Señor lo que es una proyección futuro, una proyección futura. Le dijo: Abraham, no mires lo que ahora ves. Abraham, mira desde el lugar donde estás y mira hacia. Eso es una proyección futuro, eso es una visión. Le dijo: Abraham, no te concentres en lo que ahora ves, proyéctate hacia lo que yo te estoy diciendo. Y lo que Dios le estaba dando a Abraham era una promesa, pero también una palabra de ensanchamiento. Eso era lo que el Señor le estaba dando a Abraham en ese momento. Le dice: alza tus ojos ahora y mira desde el lugar donde estás, y el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esa era la visión que Dios tenía para el pueblo de Israel. Esa era la visión que había, el propósito que había en el corazón para el pueblo de Israel. Y esto nos da a entender, mis hermanos, que Dios no improvisa. Dios no improvisa. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Él le dijo hacia dónde se tenía que dirigir, cuál era su destino de llegada, cuál era su propósito, y ese era la tierra de Canaán. ¿Me está siguiendo? Era la tierra de Canaán. A pesar de todo lo que el pueblo de Israel debía pasar antes de poseer, antes de salir de aquel lugar, ya el Señor sabía qué quería con él. Y recordemos que el pueblo de Israel, el Señor le dice a Abraham: Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. El Señor conocía, tenía todo un plan ya definido para su pueblo. Y Abraham le revela su propósito, pero también lo difícil que iba a ser para poder el pueblo, o vivir para poder el pueblo luego entrar en ese tiempo de esa promesa. Amén. Dios da la promesa, Dios da la visión, pero ¿a quién es el primero en Dios dar la visión? ¿A quién es el primero a quien Dios le revela su visión, su propósito, su proyección a futuro con alguien, con la congregación, con el pueblo? Al líder. El Señor se refirió primeramente a Abraham, y cuando llamó a Moisés se refirió directamente a Moisés y impartió, puso en el corazón de ellos esa visión y ese anhelo, ese propósito que Dios tenía con este pueblo de llevarlos a tierra de Canaán. Dios entregó esta visión al líder para que pudiéramos verla materializada. A veces creemos que las cosas existen solamente cuando nosotros las vemos. Y déjeme decirle, mi hermano, que las cosas se originan en el corazón de Dios, pero que Él pone eso que hay en su corazón en nosotros para que un día las podamos ver materializadas. Amén. Amén. Canaán era la visión, la proyección que Dios tenía con su pueblo.
El primer punto decíamos que Dios es quien da la visión. Mis hermanos, cuando en un ministerio no es Dios quien da la visión, cuando un ministerio se levanta sin ser puesto por Dios, mis hermanos, no hay visión de Dios, no hay propósito, eso es un fracaso total. Hay organizaciones, hay iglesias que se han levantado por sentimientos humanos, por razonamientos humanos, deseos del corazón malos, ¿cierto? Y allí Dios no ha revelado una visión. Allí Dios no ha revelado un propósito, así que esto no entra una cobertura divina, no entra dentro de una cobertura de Dios. Dios da la visión para cada lugar y yo creo, mis hermanos, que Dios ha dado visión para este lugar. Yo creo que Dios ha dado promesa y promesa de ensanchamiento, promesa de crecimiento sobre este lugar. Y mis hermanos, algo que yo creo en Dios, mis hermanos, no es tiempo de seguir siendo pasivos, no es tiempo de seguir diciendo, Señor, en tu tiempo, Señor, tú harás. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque cuando Dios sacó al pueblo, quería que él llegara a Canaán antes de lo que ellos se tardaron en llegar. Si recordamos, Canaán se tardó en entrar a la tierra prometida 40 años más. 40 años más se tardó Israel en entrar en ese tiempo, en esa promesa que Dios le había dado a Abraham, que Dios le había dado a su líder. Mi hermano, para que usted me comprenda bien en esta mañana, una promesa, una visión en término espiritual tiene que ver con profecía. La visión tiene que ver con profecía. Tiene que ver con lo revelado por Dios, con lo revelado por el Padre hacia alguien, hacia un pueblo. Eso es la visión. Y yo de verdad creo, mis hermanos, y anhelo que este año que viene podamos empezar a ver en cumplimiento ese propósito, esa visión que Dios ha tenido con esta casa y con este ministerio. Yo anhelo ver eso, mi hermano. Yo no sé si usted es uno de los que dice, Señor, yo quiero ver ya, Señor, yo quiero ver lo que tú has dicho para esta casa, Señor. Tú has dicho lo uno, tú has dicho lo otro, tú has dicho que nos harás crecer, tú has dicho, Señor, que aumentarás los hijos de esta casa, tú has dicho que ensancharás, Señor. Yo quiero ver, yo anhelo verlo, Señor, yo anhelo verlo. Esa es una visión para esta casa y es necesario que anhelemos verla para pronto, mi hermano, para pronto. Ahora, cuando yo entiendo que la visión la da Dios, la revela su líder, tengo que entender para quién es la visión, para quién es la promesa, para quién es el propósito, para quién es esa palabra que Dios ha revelado, ese evento que se manifestará en un tiempo futuro, ¿para quién será? Y dice según nos deja entender la palabra, dice que es para el pueblo. Para el pueblo. Mis hermanos, ¿saben cuál es el error de nosotros como iglesia? Y usted me perdonará quizás en esta mañana. Y yo le decía, Señor, ¿será que digo que esto no sucede aquí, pero sí en otro pueblo? Y ¿saben qué, mis hermanos? Sí tengo que decir que sucede aquí. Sucede aquí, mi hermano. Si nosotros no nos concientizamos de que también está sucediendo entre nosotros, sino que sucede en otros pueblos, entonces no vamos a ver nada. No vamos a trabajar en pos de eso. No vamos a trabajar en pos de eso. Cuando yo entiendo, mis hermanos, que la visión es para el pueblo, yo dejo de creer que es asunto de los pastores. Yo dejo de creer que es cuestión de los pastores. Es problema de ellos. Ellos verán qué hacen, ellos verán si oran, ellos verán, ellos son los encargados. Mis hermanos, la visión es para nosotros. Es para nosotros, diga, es para mí. Es para mí la visión. El Señor en Números capítulo 13, ahí más adelantico, en Números capítulo 13, versículo 1, el Señor nuevamente le dice a Moisés, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan
hijos de Israel. Mis hermanos, dejemos de pensar que es que nosotros no estamos involucrados. Dejemos de pensar, mi hermano, que es asunto de los pastores. A nosotros nos involucra. A nosotros nos involucra. Para nosotros es la promesa. Si el pueblo hubiera entendido que Canaán era para él y no para Moisés, yo creo, mi hermano, que hacía mucho rato hubieran llegado a aquel destino. Hacía mucho rato habrían llegado a aquel lugar prometido por el Señor. Cuando yo entiendo que la promesa es para mí, la visión es para mí, yo le facilito la misión a mi pastor. Yo le facilito la misión a mi pastor. Yo sé, mi hermano, que quizás no harán muchos amenes, pero déjeme decirle, mi hermano, que es una palabra que nos tiene que confrontar. Nos tiene que confrontar. Cuando entiendo que la visión es para la iglesia, diga, es para mí, yo le facilito la misión a mi pastor. ¿Sabe qué pasaba con el pueblo? El pueblo se quejaba, el pueblo murmuraba, y entonces que Moisés nos sacó de aquel lugar, y siempre decían, es que es Moisés. Pero ellos no estaban conscientes de que la promesa venía de Dios, de que la visión venía de Dios. Y por eso decía, es que el líder, es que Moisés. No, mis hermanos, es Dios que quería llevarlos hacia un propósito específico. Y el pueblo siempre se levantaba, siempre murmuraba, nada de lo que el pastor, nada de lo que el líder hacía les parecía. Si había una prueba, entonces eso lloraban. Si no veían agua y tenían sed, entonces eso murmuraban y preferían mejor volver a Egipto. Mis hermanos, una persona que decida volver a Egipto es una persona que nunca tuvo visión de lo que Dios quería con ella. Es una persona que nunca recibió esa revelación o comprendió mejor ese propósito que Dios tenía con ella. Eso hace la falta de visión en una persona, en un lugar. Cuando yo entiendo, y quiero ser reiterativa con esto, porque como pueblo necesito entender que a mí se me está hablando, que es a mí a quien el Señor se está dirigiendo en esta mañana. ¿Amén? Perdón, mis hermanos, ya estaba seca. Cuando yo entiendo esto, yo me sujeto a mi pastor. Cuando yo lo entiendo, cuando yo lo comprendo, yo me sujeto a mi pastor. Y digo, aunque yo quizás no entienda ahora muchas cosas, yo creo en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha revelado a mis pastores. Y eso me tiene que inspirar, mis hermanos, la visión me tiene que inspirar a querer seguir avanzando, me tiene que inspirar a querer seguir caminando, a seguir creciendo, a seguir obedeciendo. Eso hace la visión inspira a otros. Y cuando buscamos, yo buscaba la palabra de compartir. Compartir es dar de lo que yo tengo a alguien para que ella también se beneficie de eso que yo tengo. Eso es lo que Dios hace, mi hermano. Ese es el orden. Dios da al pastor, Dios da al líder que va enfrente de cada congregación eso que hay en su corazón, y Él se encarga de impartirla a su pueblo para que todos podamos disfrutar de ese tiempo de promesa, de ese tiempo profético. Amén. Otro punto importante, de pronto si usted está tomando apuntes, es entender cuál es el propósito de la visión. ¿Por qué a Dios le es tan importante
¿Por qué para Dios es tan indispensable darle visión a su pueblo? Y quiero que vaya conmigo a Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Yo le voy a leer en Reina Valera. Les voy a leer en Reina Valera y les voy a leer una versión, o si alguien tiene la versión, nueva versión internacional, le pido que ahorita me la lea, por favor. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Hay alguno que tenga la versión, nueva versión internacional? Sí, mi hermana. Amén. Yo también escribí este versículo en nueva versión internacional y dice: porque sin visión el pueblo se extravía. Porque es importante la visión, porque es indispensable para Dios darle una visión a su pueblo. Ahí está la respuesta, mi hermano. Porque sin visión el pueblo se desvía, sin visión el pueblo se extravía, sin visión el pueblo se aparta, sin visión el pueblo se corrompe. No basta solamente, mis hermanos, con conocer la visión. Necesitamos entenderla. Necesitamos entenderla. El pueblo, cuando Dios lo sacó de Egipto, dice que Moisés estaba en unos asuntos con Dios. Moisés estaba en el monte allí con el Señor, recibiendo instrucción, recibiendo mandatos, recibiendo leyes. Y dijo el pueblo: no, mi líder tarda, mi líder se tarda. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Dice el Señor, Moisés, estaba allí en los asuntos con el Señor y le dijo al pueblo, viendo el pueblo, versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque es a este Moisés, a este líder, me embolaté, perdón mi hermano. A este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces allí dice que Aarón le dijo: bueno, sí, está bien, vengan, si quítense los arcillos, tráiganos y vamos a hacer una estatua. Y vamos a hacer una estatua y vamos a decir: este es el que nos sacó de la tierra de Egipto. Ese es el que nos sacó de la tierra de Egipto. Aarón era uno que había sido llamado para trabajar en conjunto con Moisés, pero no había comprendido la visión. No había comprendido la visión del propósito de Dios con ese ministerio dado a Moisés. Y dice en el versículo 7
que el Señor allí en medio de esta reunión, yo imagino que Moisés tuvo que haberse disgustado. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Porque tu pueblo se ha corrompido. ¿Saben, mis hermanos? Cuando una persona entiende la visión de Dios para sí mismo y para el ministerio en el que se encuentra, para la casa ministerial bajo la cual está en cobertura, jamás se corrompe, jamás se desvía, aunque su líder no sea el más cercano a usted, aunque su líder no sea el más allegado a usted, aunque su líder quizás no lo mantenga llamando, él no se desvía porque comprende qué visión es la que los une, porque comprende cuál es el propósito de Dios. Hay cristianos que son unos mientras su pastor, mientras su pastora, mientras su líder los ve. Pero entonces, ¿qué cuando estamos en casa? ¿Qué cuando estamos en el mundo? ¿Qué cuando estamos en el trabajo? Allí somos otros. ¿Qué cuando viene diciembre? Cuando vienen las pachangas familiares, cuando vienen las reuniones, las fiestas. Entonces, ¿qué de esos cristianos? Y por eso es que en este tiempo las iglesias se empiezan a menguar, se empiezan a corromper, se empiezan a desviar por falta de visión, por la falta de visión. Por eso el Señor le es indispensable darnos una visión. Cuando le dicen al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero conectarme a esta visión, tu visión, Señor, porque no me quiero desviar. ¿Sabe qué hace la visión? La visión te dirige. La visión te mantiene en línea con Dios. La visión te mantiene alineado al plan y a la voluntad y al propósito de Dios. Eso hace la visión. Y si tú te estás proyectando en este año a hacer un montón de cosas, proyéctate también en el área espiritual y di, Señor, yo me quiero conectar a la visión espiritual. Yo me quiero conectar con el propósito que tú tienes para nosotros. La visión nos encamina. La visión nos ayuda a ser fructíferos, a ser eficientes en el reino. Mis hermanos, si miramos una empresa no puede tener una visión personal. Una empresa tiene que tener una visión compartida. Porque sabe, mi hermano, de nada le sirve al dueño de la empresa tener aspiraciones grandes a futuro, querer ser una empresa multinacional, querer ser una empresa que se extienda, querer ser una empresa reconocida, si no contagia a su equipo de esa visión. En vano será su esfuerzo. Será, mis hermanos, más fácil que los que la acompañan en esa barca, más fácil se salgan, se tiren antes de llegar a esa costa, a ese propósito. Y así sucede en las iglesias, así sucede en el pueblo del Señor. Gente que termina abordando, gente que termina abandonando el barco por no entender la visión. Es que a mí no me parece como mi pastor hace esto. Es que a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo con que mi pastor haga esto. A mí no me parece. Conexión, mis hermanos, necesitamos conexión. Moisés tenía un gran ministerio, amén. Pero un día se sintió cansado porque estaba solo en la visión.
se sintió cansado a tal punto que le dijo: Señor, ¿por qué has hecho esto? ¿Cómo me has encomendado a mí estos como la madre que lleva a su cría para que yo los lleve a tierra de Canaán? ¿Cómo me has dado este propósito, Señor? Si mira el pueblo como es de rebelde, si mira el pueblo como es de desenfrenado. Y déjeme decirle, mis hermanos, que Dios no le quitó la visión ni el ministerio a Moisés, sino que dijo: Moisés, vamos a solucionar este asunto. Y usted me perdona, mi hermano, si quizás yo le estoy hablando muy duro, me disculpa, pero de verdad es algo que Dios anhela impartirnos en esta mañana. Moisés, el Señor le dice: Moisés, reúne varones. Y dice en Números capítulo 11, vamos a estar allí, allá. Y le dice Moisés: yo sé que estás cansado, yo sé que estás lidiando con un pueblo caprichoso, porque esos somos el pueblo de Cristo. Y es triste decirlo de esta manera, mis hermanos, pero la iglesia es caprichosa. La iglesia es caprichosa. Yo sé que estás cansado, yo sé que hay un pueblo que te exige, yo sé que hay un pueblo que te demanda, pero no se conecta contigo. Y eso ocurre en el pueblo del Señor. ¿Ocurre o no ocurre? Demandamos del pastor, demandamos de la pastora, pero no nos alineamos a su visión. No nos sujetamos a su autoridad, a su propósito. Y dice Moisés: reúneme 70 varones. Verso 16, Números 11, 16. Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Pero el Señor le da una aclaración, le dice: que tú sabes que son ancianos. O sea, que el equipo de trabajo de Moisés, o sea, que el grupo de ancianos que se decía ser ancianos, habían unos con los que Dios no contaba. ¿Y saben por qué? Porque no se disponían a querer ser uno. Habían unos con los que Dios no contaba y sabía que Moisés no podía contar. Y empieza el Señor a hacer un proceso de selección. Y yo le digo, mi hermano, cuando yo estudiaba esta palabra, me quebrantaba y le decía: Señor, no me quites a mí. No me quites a mí, Señor. Yo quiero unirme a esa visión. Yo quiero ser uno con esa visión. Porque, mis hermanos, con usted o sin mí, su propósito se cumplirá. Su propósito, su visión con esta casa será llevada a cabo. Pero Dios cuenta con cada uno de nosotros. Y sabes, los primeros que tenemos que entrar en esa visión es el equipo de liderazgo. Es el grupo de liderazgo. Y es triste que dentro del equipo de liderazgo el Señor tenga que decir: no cuento contigo. No porque no quise, sino porque no te dispusiste. Si miramos, los ancianos eran gente que tenía autoridad en el pueblo. Eran líderes en las tribus de Israel. Eran líderes. Y por eso desde el inicio, y voy a volver de nuevo a Éxodo,
capítulo 3. Y por eso le digo a mi hermano, perdóneme si estoy de aquí para allá, pero esto fue lo que el Señor nos ha dado esta mañana. Amén. En el capítulo 3, verso 16, que el Señor le dice a Moisés: yo escuché al pueblo, Moisés, mi plan con el pueblo es llevarlos a Canaán, mi plan con Israel es ensancharlos, es multiplicarlos, es bendecirlos con aquella tierra. Le dice Moisés, verso 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Dios quiso contar desde un principio con todos los ancianos del pueblo, con todos los ancianos del pueblo. Dios quiere contar en un inicio con todos nosotros, con todos ustedes. Pero dice que el Señor aquí en este capítulo le tuvo que decir a Moisés: Moisés, ahora hazme una selección. Seleccióname aparte 70 varones que tú sabes que son ancianos, que tú sabes que son ancianos. Yo no sé, mis hermanos, si usted es uno de los que quiera hoy o que el Señor este año diga: tú a un ladito, porque no te quieres disponer, porque no te quieres unir a la visión. El propósito de Dios es contar con cada uno de nosotros. ¿Saben, mis hermanos? Los ancianos tenían que tener ciertas cualidades, ciertas virtudes. Los ancianos en el Nuevo Testamento eran personas a las que se les daba una autoridad delegada, a las que se ponían a liderar las iglesias mientras los apóstoles estaban esparciendo la palabra. Esto hacían los ancianos. Los ancianos eran del equipo de apoyo de los apóstoles. Eran del equipo de apoyo de los apóstoles. Y en Tito, vamos a Tito un momentico. En Tito 1:5, allá hay unos requisitos que tenían que reunir los ancianos. Y léanlo conmigo, mi hermano. Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Usted entiende conmigo, mi hermano? Y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Con qué propósito? Corregir lo deficiente. Y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, haga usted la lectura, mi hermano, de esta lista y examínese usted allí. Y allí usted podrá decir: Señor, puedo ser uno de los que se va quedando por fuera. Pero es una mañana para decir: Dios mío, yo no quiero quedarme por fuera. Yo quiero alinearme.
Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo, sean los ancianos, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y yo le pregunto, mis hermanos, y hablo específicamente a los líderes, ¿usted está cumpliendo estos requisitos? En usted hay ira, en usted hay envidia, en usted hay celos. ¿Es usted un cristiano iracundo? ¿Es usted un cristiano que no tiene dominio propio, que no se autocontrola? ¿Es usted un cristiano codicioso? Es necesario decirle al Señor, quiero ser un buen líder. Quiero ser un buen líder, un buen anciano, porque quiero que cuentes conmigo. Amén. Dios le dice a Moisés 70 varones. Y cuando estudiaba esta palabra, entendía algo. En el alfabeto hebreo, yo lo vamos a tomar unos minuticos más, mi hermano. Yo le pido que tenga un poquito de paciencia. En el alfabeto hebreo hay 22 letras. Los que saben me corrigen. Hay 22 letras. Y hay una que las letras tienen valores numéricos. Y hay una que se llama Ayin. No sé si se pronuncia así o Ain. Y esta letra significa visión, significa ojo, significa ver. Por eso el Señor le decía 70 ancianos, porque les daré la capacidad de ver, de comprender lo que te he dado a ti. Y dice, volviendo a Números 11, allí se centra nuestro mensaje. El Señor le dice, cuando me los reúnas, los llevarás a la puerta del tabernáculo. ¿Y sabe qué es esto, mi hermano? El tabernáculo era el lugar donde moraba la presencia de Dios. El tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba de una forma tan poderosa. Y dice el Señor, los llevarás a la puerta del tabernáculo. Ellos entrarán en un tiempo de búsqueda de mi presencia. Ellos entrarán en un tiempo donde serán apartados. El tabernáculo, un tiempo que estaba dentro, cerca al pueblo, a los campamentos. Pero el Señor en un momento donde lo tuvo que sacar y ponerlo, dice la palabra, lejos. Y todo aquel que quería venir a hablar con el Señor, que quería venir a buscar al Señor, tenía que sacrificarse y salir de su campamento e ir aparte a buscar a Dios. Y eso quiere el Señor en esta mañana, mis hermanos. Queremos ver visión cumplida. Queremos entrar en esa visión, en esa proyección, en esa predicción, en esa profecía que Dios ha declarado para esta casa, de crecimiento, de ensanchamiento, de multiplicación. Necesitamos buscar y acercarnos a Dios. Y yo no sé si usted
notado que eso es lo que Dios ha estado haciendo últimamente? Le habla a los líderes. ¿No ha notado usted que los pastores nos han convocado a más oración? Nos han convocado a más vigilia, nos han convocado a más búsqueda. Eso es lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que el líder de esta casa, el pastor junto con la pastora, están haciendo y están llevando al cuerpo de liderazgo. Pero nosotros no nos habíamos dado cuenta. Y cuando yo leí esta palabra, mis hermanos, yo leí esta palabra hace muchos días y quedó aquí en mi corazón. Y meses después volví y la leí. Y yo le escribí al pastor, a la pastora, le dije: pastores, yo quiero unirme a esa visión. Quiero ser uno con ustedes. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque este fue el propósito de Jesús. Cuando Jesús oró por sus discípulos, le dijo: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea en mí. Para que el mundo crea en mí. Y dice la palabra, muy rápidamente, el tabernáculo representa lo que para nosotros hoy es la iglesia. Es el lugar donde buscamos su presencia. Y dice el Señor: tráelos allí. Pero no les voy a hablar inmediatamente. Yo no les voy a hablar inmediatamente, sino que allí tienen que esperar. Usted leyó conmigo, mi hermano, y si no se acuerda lo que leyó, vuelva a ir a Números 11, 16. Y dijo: tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. ¿Sabes cuál debe de ser nuestro estado? Nosotros que nos encantan montar estados en el WhatsApp, historias. ¿Saben cuál es el estado? Debe ser el estado de nosotros como hijos de Dios. En espera. En espera. ¿Espera en dónde? En el lugar donde hallemos su presencia. En esa comunión con el Señor. En esa intimidad con Dios. Y no me refiero solamente a venir a la iglesia y allí levantar manos y allí orar. Se requiere disciplina en el tiempo de búsqueda de Dios. Se requiere disciplina en ese tiempo diario con el Señor. A eso nos está llamando el Señor. ¿Tú quieres contagiarte de la visión? Entonces búscale. Busca al Señor. Y les dice: esperen. Y nosotros esperamos algo que nos alegre mucho. Esperar es algo que no nos gusta mucho, pero que es necesario. Si miramos en la palabra, todo lo que el Señor iba a dar, todo lo que el Señor iba a declarar, todo lo que el Señor iba a hacer, se debía esperar. Se debía esperar. Usted quizás dirá: es que yo busco y no veo nada. Eso es normal. Usted quizás dice: pero yo vengo a los ayunos, no veo nada. Pero yo oro y no veo nada. Pero yo vigilo y vengo a todo lo que los pastores convocan y no veo nada. Esperar. Esperar. Allí usted no va a ver nada. Cuando usted está en espera, allí no ve nada. Hay un silencio de Dios, porque se requiere un tiempo de espera para recibir y para ser dignos de aquello que Dios nos quiere entregar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como pueblo, como líderes, como hijos de Dios? Buscar y obedecer a Dios y a nuestros pastores.
me acordaba de Eliseo, me corrigen, Elías o Eliseo, Elías, cuando dice va a llover. ¿Quién sabía que iba a llover? Solamente Elías lo sabía. Y Elías le dice al criado, va a llover, dile acá, acá viene y dice, va a llover, va a venir algo, va a venir algo. Y dice que se fue al monte, allí se puso en posición de oración, de búsqueda, y le decía al criado, al líder, al servidor, al que le apoyaba en su ministerio, le dice, vaya al mar y mire si ves algo. Y el criado venía y le decía, no, Eliseo, no ve, Elías, no veo nada. Yo no veo nada. Y Elías seguía allí en esa búsqueda con Dios. Y le dice, ve otra vez. Y así 7 veces. 7 veces. Y el criado nunca le dijo, como ya no veo nada, como yo ya no te creo, Elías. Yo voy y no veo absolutamente nada, yo ya no lo voy a creer a Elías, ya no lo voy a acompañar más, ya no le voy a obedecer a Elías. Él fue hasta, él obedeció hasta. Y eso tenemos que ser nosotros, el pueblo del Señor. Obedecer hasta. Los pastores nos convocan, sigamos, obedezcamos. No vemos nada, no importa. No importa, necesitamos, y los pastores necesitan un equipo de apoyo en el cual, aunque no vea nada, crea en la visión y crea en su llamado. Eso necesitan los pastores, mis hermanos. Eso necesitan los ministros de esta casa. Que usted siga creyendo. Hay gente que por no ver lo que Dios ha dicho, les ha tratado de mentirosos, ha dejado de creer. Líderes han dejado de creer en ellos. Por eso el Señor, en una ocasión, cuando le hace la pregunta a los discípulos, le dice, ¿qué dicen que yo soy? Y cualquiera puede tener una opinión de lo que quiera, pero sus discípulos, sus líderes, tienen que tener creer en lo que Dios les ha dado a ellos. Creer en lo que Dios les ha dado a ellos. Esperen, esperen. La palabra de Dios nos dice mucho acerca de la espera. Si entendiéramos el poder de la espera, si comprendiéramos el poder de la espera, seríamos un pueblo que veríamos prodigios, maravillas, milagros entre nosotros. Todo lo que el Señor iba a entregar, mire, el Señor puede actuar como Él en su soberanía lo decida. Él puede a usted entregarle algo ya, pero puede a usted decirle, espere, porque lo que te voy a dar es tan grande que necesitas primero crecer, madurar, que necesitas primero afianzarte, ser más fiel. Ser más fiel. Necesitamos esperar. Estamos en un tiempo donde todo lo queremos express, a un chasquido de dedos, que todo sirva como de arte, de obra de magia. Y necesitamos esperar. ¿Cuántos están dispuestos a esperar y decir, Señor, yo quiero seguir ahí esperando junto a mi pastor, junto a mi pastora, hasta
que venga, Señor, tu voz, hasta que venga lo que tú nos has prometido. Y esto sucedió. Dice que ellos esperaron. Y dice: yo descenderé y hablaré allí contigo. Y cuando ellos esperaron allí, obedecieron a Moisés, viene la voz de Dios. Y no solo vino la voz de Dios a Moisés, sino que le dijo: ahora, Moisés, lo que he puesto en ti, lo daré a él, a él, a él y a él, porque esperaron. Porque esperaron. Eso es lo que Dios quiere, impartir, compartir en esta mañana la visión que ha dado a nuestros pastores para esta casa, para este ministerio. Y cuando dice: y pondré en ellos, dice: yo descenderé, el versículo 17, y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y yo le pregunto en esta mañana: ¿usted cree que se está refiriendo al Espíritu Santo para nosotros hoy? Se supone que usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Se supone que usted y yo hemos sido sellados, que somos templo del Espíritu Santo. Lo que el Señor estaba diciendo: les daré la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Necesitamos ser unos líderes. Primero, que seamos impartidos de ese espíritu, de esa visión, para ayudarles a llevar la carga del ministerio. Para eso hemos sido líderes. Para eso hemos sido llamados líderes. Para ayudarles en la carga ministerial. Un líder con visión compartida, con visión compartida, ayuda a llevar la carga y no se convierte en una carga para su pastor. Y a veces, como líderes, más que ayudarles, hemos llegado a ser carga para ellos. Efesios capítulo 4, verso 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mis hermanos, ¿cuánto nos cuesta soportarnos los unos a los otros? Y eso se convierte en carga para los pastores. Eso se convierte en carga para los líderes de esta casa, para la cabeza de esta casa. Tener que lidiar con su pataleta, con su berrinche, con sus pareceres. Versículo 3: solícitos, prontos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y lea conmigo: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el primero que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11, y es aquí algo importante.
Porque mis hermanos, Dios nos llamó y nos equipó para. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Saben, mis hermanos? Dentro de este ministerio se encuentran evangelistas. Dentro de este ministerio se encuentran maestros, se encuentran pastores, profetas. ¿No se supone, mi hermano, que deberíamos estar en una dimensión de gloria? ¿No se supone que deberíamos estar en un tiempo donde viéramos la nube constante? Pero entonces, ¿qué pasa si hay tan buenas herramientas? ¿Qué pasa si Dios lo ha llamado a usted, me ha llamado a mí para ayudarles y apoyarles a ellos? Nosotros no lo estamos haciendo. Mis hermanos, Dios nos ha equipado, nos ha dado un buen líder, que es el pastor y la pastora, y ha levantado ancianos en este pueblo, ha levantado líderes en este pueblo, y ha levantado un pueblo al cual el Señor dará un futuro glorioso. Dará un futuro glorioso. Mis hermanos, no es tiempo de perder, no es tiempo de distracción, no es tiempo del berrinche, no es tiempo de fulanito me cae mal, no es tiempo de fulanita no me saludó, los pastores no me saludaron, los pastores conmigo están distantes. No es tiempo de eso. Hay un ministerio que pesa. No podemos ser carga para ellos. Y cuando hablo del ministerio que pesa, no me refiero a una carga gravosa, no me refiero a una carga que da pereza, porque si algo he entendido, mis hermanos, es que el ministerio no es una carga gravosa. El servicio a Dios no es una carga gravosa. El servicio a Dios, mis hermanos, la palabra de Dios dice, ligera es mi carga. Es una carga, pero es ligera. Es ligera. Moisés estaba cansado. Es natural que se sintiera de esta manera. Pueblo, maduremos. Unámonos a esa visión. Unámonos, seamos uno con ellos. Es tiempo de andar en la unidad del Espíritu. Es tiempo de ser uno, unánimes. Es tiempo de seguir hacia adelante. Es tiempo de nosotros decir, Señor, ya no quiero estar disperso. Quiero tomarme este asunto con seriedad. Amén. Este asunto con seriedad. Entonces usted le quiere decir hoy al Señor, Señor, necesito que sobre mí impartas la visión de esta casa. Que sobre mí impartas la visión con Casa de Restauración Peniel.
la visión con el pastor Cristóbal y la pastora Arelis. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el Señor, en Números capítulo 13, y no vaya allí para no ponerlo a buscar y alargarnos más, cuando los 2 espías fueron a reconocer la tierra, el Señor le dice: envía a sus varones, príncipes. Es que el Señor no puso a cualquiera al lado de Moisés. El Señor no ha puesto a cualquiera al lado del pastor y la pastora. Y eso es lo que necesitamos entender en esta mañana. Usted es valioso para Dios. Usted es valioso para los pastores. Y le dice: vayan y reconozcan la tierra. ¿Cuál tierra? La que yo ya les doy. ¿A quiénes? A los hijos de Israel. Y los 2 espías eran líderes en las tribus de Israel. Era gente de influencia en el pueblo. Y van, y cuando vienen le dicen: no, Moisés, es una tierra buena, es buena, Moisés, pero allá hay gigantes, los gigantes se tragan a sus moradores, no podremos llegar, no podremos conquistar. No tenía visión compartida. Un líder que tenga visión compartida, que sea unido a la visión, que haya recibido, que sea un mismo espíritu con el pastor, jamás hablará lo contrario a la visión. ¿Y sabes qué pasó? El reporte de estos 10 hombres hicieron desfallecer un pueblo. Esto ocasionó el mal reporte de hombres líderes en el pueblo, influyentes en el pueblo. Un mal reporte. Un líder alineado jamás hará que el corazón del pueblo desfallezca. ¿Y tú qué opinas de lo que el pastor está haciendo? Él sabe lo que hace. Dios está en el asunto. Y dice el Señor: Moisés, por cuanto ellos han hablado mal, dijo el Señor, por cuanto ellos han hablado mal, Moisés, y el corazón de mi pueblo ha desfallecido, y el corazón de mi pueblo no me ha creído, Moisés, ellos no verán la tierra prometida. Ellos no verán lo que yo les prometí. La visión sigue. Escúchame, mis hermanos, la visión sigue, el propósito sigue, pero ellos no lo verán. Ellos no lo verán. Y dice: pero sí entrarán Josué y Caleb, por cuanto en ellos hubo un espíritu diferente, por cuanto en ellos hubo una visión diferente. Por eso el Señor a ellos les deja entrar. Y los otros murieron en el desierto. Y los otros 10 espías murieron casi instantáneos. Necesitamos alinearnos, mis hermanos. Y cuando el pueblo te pregunte: ¿y tú estás de acuerdo con aquella situación, con aquella decisión? Tenemos que estar de acuerdo. ¿Saben qué dice la palabra? Dice: la lámpara del cuerpo son los ojos. La lámpara del cuerpo son los ojos. Se me escapa el versículo, si alguien me colabora, y con eso vamos terminando. Dice: y donde hay una buena lámpara, donde hay una buena lámpara, hay luz para toda la casa. Hay luz para toda la casa. ¿Y usted cree que aquí hay buena lámpara? ¿Usted cree que en esta casa tenemos buenos ojos? Entonces la casa está llena de luz. La casa está llena de luz. Mis hermanos, no es tiempo de fluctuar,
No es tiempo de distraernos, de enfocarnos en las cosas mínimas. Busquemos ser impartidos de esa visión. Busquemos ser impartidos de esa visión. Póngase sobre sus pies. Y allí donde usted está, examínese y diga: Señor, no he sido un buen líder, no he sido un buen pueblo. Señor, me he quejado de mis líderes, he murmurado de mis líderes. Señor, no he estado de acuerdo en muchas cosas con mi pastor, con mi pastora. He cuestionado sus procederes. He creído que quizás yo oraría de otra mejor manera. Señor, pero hoy quiero alinearme a ellos. Hoy quiero ser uno con ellos. Hoy quiero creer en lo que tú les has entregado a ellos. Hoy quiero creer en el ministerio que tú les has dado a ellos. Padre, damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Espíritu Santo, gracias porque estamos a punto de culminar un año, Señor, y tú nos das esta palabra, Señor, esta proyección para el siguiente. Señor, no estoy estableciendo nada, no soy profeta, Señor, pero solo anhelamos ver cumplida tu visión en este lugar, Señor. Anhelamos, Señor Jesús, trabajar en conjunto con nuestros pastores, ser uno con ellos, Señor, ser uno con los que tú cuentes, Señor. No queremos, Señor, que tú digas: estos no porque yo no lo quiera, sino porque ellos no se disponen, no quieren. Habla allí con el Señor y dile: Señor, heme aquí, mi Dios, heme aquí, mi Señor. Decidimos ir, Señor, a la puerta del tabernáculo. Decidimos ir a tu presencia, Dios. Decidimos entrar en esa comunión contigo, Señor, donde tú allí, Señor, compartirás lo que le has dado a mis pastores, Dios. Donde allí nos harás uno con ellos. Señor, haznos como Josué, haznos como Caleb, Señor. Que no nos unimos a la visión del pueblo, a la perspectiva de los demás pueblos, de las demás personas, sino, Señor, que tenemos un espíritu diferente. Señor, que nos caracteriza un espíritu diferente, Señor. Espíritu fiel, espíritu recto, Señor. Espíritu Santo, declaramos la unidad del Padre, la unidad del Hijo y la unidad del Espíritu Santo en esta casa, mi Rey, en este ministerio, Señor. Declaramos y queremos ser uno, Señor. Dile: Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Señor. Levante sus manos y adoremos, terminemos con una canción. Dígale: Señor, aquí estoy, Dios. Si te puedo servir, aquí estoy. Aquí estamos, Señor. Tus manos, Señor. Señor, yo lo haré. Dile: Señor, yo te obedeceré, mi Dios. Sin reservas ni
porque no es fácil, porque tú estás demandando de mí, Señor, para este nuevo año, Dios. Señor, y yo quiero que cuentes conmigo, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor, a obedecerte, Señor, sin reservas, sin pretextos, sin argumentos, Dios. Porque delante de ti, Señor, no hay argumento, no hay excusa, Señor, no hay pretexto que valga, Señor. Padre, damos gloria a ti en esta mañana, Señor. Bendecimos, Señor, esta casa, Padre. Padre, bendecimos, Dios, la cabeza de este lugar, Señor. Bendecimos, Señor, los líderes de esta casa, Señor. Bendecimos, Señor, al pastor, la pastora, Señor. Dile, Señor, bendecimos cada miembro de este lugar, Dios. Y declaramos, Señor, que todos entraremos en la visión, Señor. Todos, Señor, veremos el cumplimiento, el disfrute de esta, Señor. Dile, Señor, yo no seré uno de los que mueran en el desierto. Dile, Señor, yo no seré uno que retarda la visión, que hace retardar la visión. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús necesitamos ser uno. Este pueblo nos estás llamando a la unidad, Señor, a la unidad, mi Dios. Padre, llévanos con bien a nuestra casa, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, nuestros empleos, nuestras familias, Dios. Y nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.